44. El tema de este salmo es una reflexión ante la adversidad, una reflexión ante tiempos difíciles, escrito por los hijos de Coré. Así como en la ley de Moisés o la instrucción de Moisés hay 5 libros, los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También el libro de los Salmos está dividido en 5 secciones. Desde el Salmo 42 comenzamos con la segunda sección, el segundo libro. Y así como hay 5 libros de instrucción, los 5 libros que Dios le reveló a Moisés, en los cuales Dios nos habla, también en los 5 libros de los Salmos, nosotros le hablamos a Dios. La instrucción es el medio por el cual Dios nos habla y los salmos son el medio por el cual nosotros le hablamos a Dios. Así que este salmo específicamente es una manera de hablarle a Dios en tiempos que estamos pasando por adversidades, por situaciones difíciles, y de eso se va a tratar este salmo. Según algunos comentaristas, fue escrito en tiempos de mucha persecución, de mucha adversidad para el pueblo de Israel. Esto fue en tiempo en que los asirios habían conquistado las 10 tribus de Israel, a causa de que Salomón se rebeló, a causa de que Salomón no permaneció fiel a los mandamientos de la ley de Moisés, de la instrucción de Moisés, como su padre David. Bueno, pues Dios le dijo que su reino iba a ser dividido. No fue en su tiempo, pero sería en tiempos de su hijo Roboam, lo cual en efecto sucedió. Se dividió el reino. Las 10 tribus del norte se fueron con un hombre llamado Jeroboam, y las tribus del sur permanecieron fieles a la casa de David. Sin embargo, las 10 tribus del norte, después de un tiempo, se apartaron, se rebelaron en contra de los mandamientos de las leyes que Dios les había dado a través de Moisés, y a causa de eso, pues tendrían que cumplirse las maldiciones escritas en el libro de la ley, que serían llevados cautivos, lo cual sucedió en el año 722 a.C. Vinieron los asirios y se los llevaron cautivos. Así que en ese contexto de conquista, de disciplina divina para las tribus del norte e incluso también para las tribus del sur, ya que los asirios también vinieron en contra de las tribus del sur, pero gracias a que un descendiente de David, el rey Ezequías, se humilló y fue a pedir ayuda desesperada para Dios, pues gracias a eso la casa de Judá, el reino del sur, fue preservado de los asirios, que eran muy muy crueles, eran muy muy sanguinarios. De hecho, cuando ellos estaban por conquistar a un pueblo, con tal de atemorizarlo, con tal de que ya no se resistieran, ellos eran sumamente crueles. Despellejaban a sus víctimas, los quemaban vivos, los llevaban arrastrando de las quijadas, de las narices, les ponían garfios y se los llevaban arrastrando a la tierra de su cautiverio. En fin, hacían cosas sumamente crueles, y debido a eso, los pueblos, cuando sabían que estaban cerca los asirios, pues incluso se suicidaban, porque sabían que era mejor hacer eso que toda la tortura que iban a recibir. Así que los asirios eran sumamente temibles, y es en ese contexto que descendientes de Coré escriben este salmo. Ante una situación desesperada, ante una situación de mucha angustia, los descendientes de Coré, un hombre rebelde, un hombre que ya no se quiso someter a la autoridad de Moisés, pues debido a eso fue juzgado. La tierra se abrió y descendió vivo ahí al Seol, al sepulcro, y fue una situación muy muy drástica de parte de Dios, ya que este hombre no quiso obedecer la palabra de Dios a través de Moisés, y pues por rebelde fue juzgado. Y a pesar de que él se rebeló, sus hijos no se rebelaron, sus hijos se mantuvieron fieles a Moisés, y descendientes de este hombre Coré son los que están escribiendo este salmo, el Salmo 42 que estudiamos en una sesión pasada, el Salmo 43 también. Y bueno, pues esto nos da mucha esperanza a los papás que
que no siempre somos tan obedientes a Moisés, que no siempre somos obedientes a los mandamientos que Dios nos dio a través de Moisés. Esto a mí me da mucha esperanza, ya que mis fallas, mis pecados, mis actos de desobediencia, pues no necesariamente influyen hacia mis hijos. Ellos tendrán que tomar su decisión, y es mi más grande anhelo que algún día, así como los hijos de Coré clamaron pidiendo ayuda divina, es mi más grande oración que mis hijos escuchen estas grabaciones, y que mis hijos en tiempos de adversidad, aún en tiempos de confusión, aún en tiempos en que no entiendan lo que Dios está haciendo, ellos puedan confiar en que Dios tiene todo bajo control, y que todas las cosas, aún las malas, aún las negativas, Dios siempre las va a cambiar para bien, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y este salmo es una muestra de esto. Este salmo nos va a enseñar justamente eso, que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Así que bueno, pues empieza ahí diciendo al músico principal, dirigido este salmo al director de orquesta de los levitas ahí en el templo en Jerusalén: masquil de los hijos de Coré. Masquil, una reflexión, iluminación, también puede ser un instrumento musical que contribuye a que la gente pusiera más atención, se enfocara en el texto, en la letra de este salmo. Masquil de los hijos de Coré. Y comienza allí en los primeros 8 versículos haciendo un recuento histórico de las victorias, de los milagros, de las bendiciones del pueblo de Israel, y empieza recordando todo lo que Dios ha hecho. Y por eso en la segunda parte pues hay bastante confusión de por qué ese Dios que hizo maravillas, ese Dios que hizo milagros, ese Dios que bendijo a su pueblo, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no estaba actuando aparentemente? ¿Por qué aparentemente ya no se estaba manifestando como en tiempos pasados, como en antaño, como en esas victorias que tuvo al sacarlos de Egipto, al derrotar a todos sus enemigos, al darles la tierra prometida? Y algo estaba pasando que no entendían estos hijos de Coré, y comienza ahí en los primeros 8 versículos haciendo memoria de las bendiciones, de los milagros. Comienza en el verso 1 diciendo: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué Dios le quitó esta tierra a los cananeos y se la entregó a los israelitas? Pues simplemente porque la maldad de estos cananeos había llegado al límite, había llegado al colmo. Así que Dios trató de limpiar esa tierra estratégica, muy muy importante esa tierra, para toda la humanidad que existía en aquel tiempo, ya que la tierra de Canaán, esa tierra que sería heredada por los hijos de Israel, era una tierra por donde transitaban las principales rutas comerciales, militares de la zona. O sea que por ahí transitaba prácticamente toda la humanidad. Por ahí transitaba los recursos más importantes para el comercio, para la seguridad de toda la humanidad de aquel tiempo, y por eso es que era una zona muy muy cotizada. Todos querían conquistar esa tierra, ya que quien conquistaba esa tierra pues controlaba prácticamente el mundo. Ese era el cruce entre los continentes donde se originó la humanidad, el continente asiático, africano y europeo. Desde ahí se empezó a dispersar toda la humanidad hacia todas partes. Así que quien controlaba esa área, esa sección, pues controlaba prácticamente el mundo entero. Así que como esa zona la estaban controlando estos cananeos, esta gente malvada, perversa, pues era muy importante para Dios recuperar ese territorio con el fin de comenzar a purificar a la humanidad, ya que ese territorio y sus habitantes estaban teniendo el potencial de destruir al mundo entero. Así que en base a los planes eternos que Dios tenía para la humanidad, decide quitarle esa tierra a los cananeos cuando su maldad llegó al colmo, su inmoralidad, su violencia, su perversión, y dársela a la nación de Israel, cuyo propósito era hacer luz a las naciones, ser una nación santa, una nación justa, una nación que pudiera difundir el mensaje de paz, de amor, de reconciliación,
del Creador de los cielos y la tierra a todo el mundo. Así que bueno, pues aquí nos cuenta ese relato donde Dios echó a las naciones y plantó al pueblo de Israel. Dice, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró. O sea, no fue que Israel se apoderara de la tierra por su poder militar o por su fortaleza, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Y aquí está la razón soberana, la elección divina. Les diste esta tierra simple y sencillamente porque te complaciste en ellos. Fue un designio divino, fue una elección divina, no por algo que ellos tuvieran, sino porque simplemente Dios les escogió. A Dios le plació escogerles. Y dice, tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Y menciona específicamente a Jacob, ya que Jacob fue el patriarca de las 12 tribus de Israel, fue al que se le prometió que de él vendría una nación y un conjunto de naciones. Esa fue una profecía específica que se le dio a Jacob, que de él vendría un pueblo y un conjunto de pueblos. Y él hizo una oración basada en eso, una oración que está registrada en Génesis 48, versículo 16. Dice así, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Esta bendición fue dada a sus nietos, a Efraín y Manasés, estos nietos que le nacieron a Jacob en el tiempo en que Yosef fue exiliado a Egipto. Y estando exiliado en Egipto por una serie de adversidades, ya que estamos hablando de adversidades, pues ahí podemos ver claramente que todas las adversidades, todas las pruebas, todas las situaciones negativas que le pasaron a José, con la envidia de sus hermanos, con los celos, con que lo vendieron a Egipto, al final todo eso Dios lo usó para bien. Y estando ahí en el exilio, él engendró a estos dos hijos, Manasés le puso el nombre de Manasés porque dijo, bueno, ya Dios me hizo olvidar todo lo que me hicieron mis hermanos, y el segundo hijo le llamó Efraín, un nombre profético que tendría que ver con la multiplicación biológica de los hijos de Israel. Y estos hijos que tuvo José en su destierro, en su exilio, al final serían adoptados por Jacob. Cuando Jacob se encuentra una vez más con Yosef ahí en Egipto, y conoce a sus nietos, Jacob ya no pensaba que iba a volver a ver a sus nietos, pero cuando los ve, le dice a Yosef, acércalos a mí, los bendice, y al bendecirles les da justamente esta bendición que está en Génesis 48, 16, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, a estos dos jóvenes, Manasés y Efraín, y sea perpetuado mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Así que, bueno, pues aquí él simplemente les confirma la bendición, la promesa que Dios le dio, que de él saldría una nación y un conjunto de naciones, y él, al darles esta bendición a Manasés y a Efraín, está confirmando que esta promesa de multiplicación, que de su descendencia surgirían pueblos y naciones, bueno, él les confirma esta promesa a Efraín y Manasés, y esta palabra que menciona aquí, multiplíquense, es una palabra que en hebreo implicaría el que se multipliquen como los peces del mar, que se multipliquen como los peces del mar. Esa es la bendición específica que les da Jacob, y que vamos a ver que todas estas adversidades que se van a mencionar aquí en el Salmo 44, pues fueron la manera de actuar de Dios. Dios no siempre actúa en base a nuestras expectativas, Dios no siempre actúa a nuestra manera, pero sus caminos son mucho más altos y sus pensamientos son mucho más sabios que los nuestros. Y vamos a ver justamente en este Salmo cómo todo este tiempo de adversidad, todo este tiempo en el cual pues no entendían los descendientes de Coré por qué los asirios, por qué
estaban siendo tan crueles con ellos, por qué les estaban dispersando, por qué estaba pasando todo este juicio tan terrible. Bueno, ellos no lo estaban entendiendo, pero Dios tenía un plan perfecto, un plan que más tarde el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, justamente va a citar este salmo para demostrarnos que Dios cumplió su promesa, Dios cumplió su pacto, incluso utilizando la desobediencia, incluso utilizando las faltas, las fallas de su pueblo Israel. Aún eso Dios lo usó para bien. Así que bueno, aquí están los hijos de Coré relatando todos los milagros del pasado, y está diciendo cómo es que conquistaron la tierra. Les dice, manda salvación a Jacob. Están intercediendo, están pidiendo que Dios mande salvación a Jacob. Y bueno, pues como Jacob es un personaje muy importante con respecto a las promesas de salvación, por eso mencionan a Jacob, porque justamente ahí, como vimos en Génesis 48:16, es Jacob quien oró para que su descendencia se multiplicara. Entonces aquí, al estar siendo exterminados, aparentemente pues no entienden estos hijos de Coré qué es lo que está pasando. Y bueno, pues ya más adelante veremos cómo todo tuvo un propósito. Por medio, dice, verso 5, dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos o pisaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Verso 8, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Selah. Aparece esta palabra Selah, una palabra de pausa, una palabra de oración, una palabra de reflexión, en la cual estos hijos de Coré están manifestando su plena confianza en que Dios va a obrar, en que Dios tarde o temprano va a cumplir todas sus promesas, todo lo que le prometió a Jacob, todo lo que prometió acerca de su descendencia, todo Dios lo va a cumplir. Pero, en el versículo 9, aquí hay un pero, aquí hay un momento de confusión, un momento en el cual estos hijos de Coré, aunque confían, como lo mencionan ahí en los versículos 7 y 8, mencionan su confianza en Dios. Dice, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. O sea, ellos ahí manifiestan confianza, tienen un momento, ahí le ponen esta pausa, esta palabra Selah, que implica un tiempo de reflexión, de concentración en las promesas de Dios, en enfocarnos en Él. Esta es una muy buena lección de cómo orar. Aquí podemos aprender un principio muy importante de cómo orar. Siempre que estemos en una adversidad, siempre que estemos en un momento difícil, tenemos que enfocarnos y recordar en los tiempos que Dios nos ha liberado, en los tiempos en que Dios nos ha ayudado. Tenemos que enfocarnos en esos momentos para adquirir confianza, para saber que Dios sigue siendo fiel, Dios prometió que siempre iba a ser fiel. Entonces tenemos que enfocarnos en eso, y por eso está aquí la palabra Selah. Y una vez que nos detenemos en la fidelidad, nos detenemos en la certeza, en la seguridad de que Dios va a actuar, bueno, pues aquí viene un pero. En el versículo 9 viene un pero que implica el tiempo que estaban viviendo estos descendientes de Coré. Estaban justamente escribiendo este salmo en un tiempo difícil, en un tiempo de adversidad, que van a relatar de manera muy elocuente a partir del versículo 9, que dice, pero nos has desechado. Pero nos has desechado. En otras palabras, el pero implica, no entiendo, Señor, no entiendo lo que está pasando. Tú nos has librado en el pasado, tú has hecho cosas grandiosas para nosotros,
gracias a ti entramos a la tierra prometida, cosas extraordinarias hiciste, pero no entiendo qué está pasando ahorita, no entiendo, tú prometiste todo esto a tu siervo Jacob, tú anunciaste que nosotros íbamos a ser una nación para bendecir a toda la humanidad, le dijiste a Abraham que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué está pasando, Señor? Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Y aquí están desesperados estos hijos de Coré diciendo, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué ya no sales con nuestros ejércitos? ¿Por qué ya aparentemente no estás de nuestro lado? Nos hiciste retroceder delante del enemigo. Estamos llenos de temor, ya están retrocediendo delante del enemigo porque pues ya no confían que Dios les va a dar la victoria. Entonces, ¿qué está pasando, Señor? Y bueno, pues aquí podemos aprender un principio muy importante para evitar caer en una desesperación total y peor aún, en la posibilidad de apostatar o de plano ya apartarnos de Dios. Aquí vamos a aprender algo muy, muy importante que dejo esta grabación como legado a mis hijos. Si algún día pasan por una adversidad, por una situación terrible que no puedan comprender, como esto que les estaba pasando a estos descendientes de Coré ante la conquista asiria en la que se llevó cautivos a los israelitas en el norte y los mezcló con las naciones y los dispersó entre las naciones y dices, bueno, pero ¿qué pasó con todas las promesas de que seríamos una nación, que seríamos un ejemplo, la cabeza de las naciones? ¿Qué pasa? Nos están despojando, nos están llevando al destierro, nos están mezclando con otros pueblos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si nosotros hemos servido a Dios, hemos hecho cosas en las cuales nosotros nos hemos mantenido fieles a Él, y va a decir ahí algunos textos más adelante como diciendo, ¿por qué, Señor? Si nosotros hemos sido fieles a ti, ¿por qué? Y bueno, pues el primer error que necesitamos evitar para no caer en amargura es jamás pensar que Dios nos debe algo, jamás pensar que Dios es nuestro deudor, que Dios o peor aún, que Dios tiene que hacer las cosas como nosotros le decimos, que Él tiene que actuar como nosotros le decimos o en el momento que nosotros le decimos. Y bueno, pues esto es algo muy típico, muy común, una debilidad muy típica. He conocido de casos de personas que se amargan contra Dios, se alejan de Dios porque simplemente Dios no hizo las cosas a su manera. Y es usual comenzar con una oración pidiéndole a Dios que resuelva algo de la manera que nosotros le decimos, de acuerdo a nuestra propia agenda, de acuerdo a nuestros propios tiempos. Después comenzamos a insistir y después ya no nada más es insistir, sino incluso hasta amenazar. A ver, Señor, si no resuelves esto, pues entonces yo ya me aparto, yo ya no voy a seguir creyendo en ti. Y bueno, pues ha habido casos trágicos así de gente que de plano se aleja porque siente que Dios simplemente no hizo las cosas como ellos pensaban que tenían que hacerse. Y bueno, para ilustrar lo absurdo de nuestra actitud de insistencia, a veces de manera exagerada, en cuestiones que no entendemos, y para ilustrarlo, les voy a contar un chiste. Este era un niño católico que estaba obsesionado con tener una bicicleta. Y bueno, toda similitud es mera coincidencia. Pero bueno, este niño católico estaba insistiendo en que quería una bicicleta y la quería cuanto antes. Y entonces tenía ahí su petición, le empezó a decir a Dios, Señor, por favor, concédeme esta bicicleta, por favor, mira, te prometo que si me concedes esta bicicleta, voy a poner a tu Santa Madrecita, tenía el niño una estatua ahí de la Virgen María,
Dijo, te prometo, Señor, que mira, voy a poner esta estatua de tu mamá, la voy a poner aquí en mi canastilla de la bicicleta. Si tú me concedes una bicicleta, yo le pongo una canastilla y ahí pongo a tu mamá, a la Santa Madre, la pongo ahí en la canastilla, ¿no? Entonces, bueno, pues pasaron los días y nada que se le concedía la petición, y volvió a presionar al niño. Le dijo, Dios, por favor, ayúdame, ¿por qué no me concedes esa bicicleta? Mira, por favor, concédeme tener una bicicleta y es más, voy a poner a tu Santa Madre, la voy a poner ahí arriba de mi cabecera, ahí va a estar tu mamá y todos los días voy a estar ahí dándole gracias y todo el día la voy a estar observando y nunca me voy a apartar. Por favor, Señor, hazme este milagro. Y pues nada que se le concedía a su bicicleta, y pues ya el niño, ya sumamente molesto, tomó esa estatua ya muy enojado y le dijo a Dios, pues mira, Dios, si quieres volver a ver a tu mamá, más vale que me concedas mi bicicleta. Y ya el niño, dispuesto a romper la estatua si Dios no le concedía su bicicleta. Entonces, bueno, este es un chiste que obviamente raya en lo absurdo, pero pues toda similitud les aseguro que no es mera coincidencia. Muchas veces así somos capaces de amenazar a Dios si no hace las cosas como nosotros le pedimos. Y bueno, pues ese es un error al orar. Es un error pensar, y bueno, tristemente hay muchas doctrinas muy populares que le hacen pensar a la gente que el orar es con el propósito de que Dios haga nuestra voluntad. Y esto es muy importante aclararlo. Orar no es para que se haga nuestra voluntad, sino para que sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando oremos no es, Padre, que se haga mi voluntad, sino, Padre, si es posible, te pido que se haga de esta manera, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la manera más perfecta de orar, y tenemos nada menos que a nuestro Maestro, a nuestro Salvador, que cuando iba rumbo a la cruz y él sabía el sufrimiento, él sabía todo lo que le esperaba, él oró de esa manera, rindiéndose a la voluntad de su Padre, diciendo 3 veces, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. En eso consiste la oración. La oración es, Señor, no como yo quiero, como tú quieras, Señor. Tú conoces el final de la película, tú conoces toda la historia, tú estás en la eternidad. Yo no veo lo que va a pasar en el futuro, yo solamente estoy viendo lo que tengo en este momento, lo presente, y yo no sé si tú me concedes esta oración, cuál podría ser la consecuencia. Y bueno, ¿cuántas veces Dios en su misericordia ha dicho no a peticiones absurdas, peticiones ilógicas, que después de un tiempo nos damos cuenta que qué bueno que no nos concedió esas oraciones? Así que Dios tiene perfecto control, y Él sabe perfectamente si lo que estamos pidiendo es para nuestro bien o no. Y si es para nuestro bien, Él nos lo va a conceder. Si no es para nuestro bien, pues lo mejor es que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la suya. Así que servir a Dios, y lo que aquí están diciendo los hijos de Corea, a ver, Señor, en base a lo que nosotros hemos hecho en el pasado, pues tú concédenos esta petición. Pues bueno, de ninguna manera, Dios no es deudor de nadie, y nosotros no estamos para exigirle, para pedirle, para que Él nos sirva, estamos para servirle a Él. Así que, bueno, pues aquí ellos no están entendiendo, pero nos has desechado, dice ahí a partir del versículo 9, y nos has hecho avergonzar, y nos sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen, nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Y es esta exactamente la razón por la que no tenemos la capacidad de ver el plan general, el plan total de Dios.
Dios usó la desobediencia de su pueblo para juzgarles a través de los asirios. Ellos no podían argumentar que fuesen justos o que Dios les debiera el que no les pasara nada, ya que toda la nación se corrompió. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, todos se corrompieron, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Escrito está, y una y otra vez a través de los profetas, Dios le anunció a su pueblo que todos se corrompieron, todos se desviaron, así que ya nadie está en la capacidad de exigirle nada a Dios. ¿Por qué? Porque había condiciones para que el pueblo heredara la tierra y se mantuviera en la tierra. Había condiciones, las condiciones eran que se mantuvieran fieles al pacto que habían hecho con Moisés. Pero como nadie se mantuvo fiel a ese pacto, entonces pues ya perdieron todas las bendiciones y pues ya simplemente estaban siendo merecedores de recibir las maldiciones que implicaban el exilio. Así que una vez que ya se hacían acreedores a las maldiciones, pues ya no tenían más que someterse al juicio, a la disciplina divina, que en este caso era que los asirios los dispersaran entre las naciones. Pero justamente lo que vamos a ver en el desenlace de este salmo es que aún eso, aún las maldiciones, aún los juicios, aún esta dispersión, al final va a cumplir con los propósitos divinos. Al final Dios va a permanecer fiel, Dios va a cumplir las promesas que le hizo a Jacob, la bendición que hizo Jacob por Manasés y Efraín, que leímos ahí en Génesis 48:16, donde dijo: multiplíquense en gran manera sobre la faz de la tierra. Multiplíquense, esa palabra que quiere decir que en el hebreo significa que sean como los peces en multitud. Eso es lo que Jacob oró por Efraín y por Manasés, que sean como los peces en multitud. Entonces, bueno, ¿cómo lo logró Dios? Bueno, no fue digamos que como el pueblo hubiese deseado, ya que pues la manera hermosa, fantástica, es que el pueblo hubiese sido obediente, que siempre se hubieran mantenido en el pacto y que Dios los hubiera bendecido y cumplido todas sus promesas, pues simplemente porque el pueblo lo merecía. Pero el pueblo no lo mereció, el pueblo desobedeció, el pueblo tuvo que ser castigado, pero Dios tenía que mantenerse fiel a sus promesas. Entonces, Dios, aún esa desobediencia de su pueblo, Dios la habría de usar para bien. Aquí en este caso, bueno, los asirios los dispersan por todas las naciones, pero aún así Dios va a cumplir su promesa y lo veremos en el desenlace del Salmo. Y dice verso 12: has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Y aquí están ellos expresando que parecería que a Dios no le importa, parecería que ya no tienen valor los israelitas. Están diciendo: has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio, nos pones por afrenta, por burla de nuestros vecinos, por escarnio, por ridículo y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Y bueno, pues por siglos el pueblo de Israel ha sido causa de ridículo, de burla, de rechazo, de persecución, títulos como el judío errante, como títulos de maldición, títulos en la época de las cruzadas, en la época de las inquisiciones. A lo largo de la historia, aparentemente es como si ya el pueblo no le importara a Dios, pero vamos a ver el gran valor que tiene esta nación para Dios. Esta nación y este conjunto de naciones, ya que no nada más ya es una nación, sino es un conjunto de naciones. Al llevárselos los asirios a las naciones y mezclarse con otras naciones, pues ya no nada más son parte de Israel, sino ya son parte, genéticamente hablando, biológicamente hablando, ya son parte de muchas naciones, ya que la simiente, la semilla de Abraham se fue mezclando con todas las naciones. Y dice:
Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza, cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera, del que se burla de mí y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. Y bueno, pues aquí esto parecería contradecir a lo que dijimos previamente, de que todos se corrompieron, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay justo ni aun uno, no hay alma que haga el bien y nunca peque. Entonces, ¿cómo puede decir aquí el verso 17? Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. ¿Cómo puede decir eso? Bueno, pues esto tiene que ver con una actitud de arrepentimiento. Esto no quiere decir que nunca hayan pecado, no quiere decir que nunca hayan pecado. Esto simplemente quiere decir, bueno, pues a pesar de que estamos pagando las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras maldiciones, no nos hemos apartado de ti. Es decir, ha habido un remanente, siempre ha habido un remanente que se ha arrepentido, que ha reconocido sus faltas, sus pecados, pero que no se ha olvidado de él. Y aquí está este remanente de los hijos de Coré, que están diciendo, no nos hemos olvidado de ti, Señor. Aquí estamos, aquí seguimos, no hemos faltado a tu pacto. Otra vez queremos poner en práctica tu pacto, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Una vez que fueron juzgados, una vez que fueron castigados, pues dicen, aquí estamos conservando tu pacto. Y qué mejor ejemplo de que ha habido siempre un remanente del pueblo de Israel que a pesar de sus juicios, de sus maldiciones, a pesar de eso, retornaron, se arrepintieron, y qué mejor ejemplo de eso que ahora en el siglo XXI tengamos copias de la Biblia. No tendríamos copias de la Biblia si no es porque un remanente se mantuvo, aún en tiempos de tanta apostasía como en tiempos de el profeta Elías, que pensaba que él era el único, que pensaba que ya no quedaba ninguno más que se hubiese mantenido fiel. Dios le dijo que tenía un remanente, que tenía 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla ante Baal. Así que Dios siempre tiene un remanente. Y en base a lo que esta descendencia de Coré, estos hijos de Coré, pues se están manteniendo a pesar de toda la apostasía, a pesar de todas las adversidades que están viviendo, ellos están diciendo, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantes en el lugar de chacales, en el lugar desierto, y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Dice, si ya estuviéramos idolatrando, si ya hubiéramos de plano apostatado toda la nación, pues por supuesto que esto nos lo demandarías, y por supuesto que ahora sí ya estaríamos totalmente sin ningún tipo de esperanza. Pero dice el verso 22, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Y este versículo 22 es muy importante para conocer el final de la historia, para conocer que tuvo valor para Dios la oración de estos hijos de Coré. Aquí vamos a ver que no hay oración, por muy desesperados que estemos, no hay oración que Dios no conteste. Aún en esos momentos en que aparentemente no está contestando, en que aparentemente no nos oye, que aparentemente está distante, vamos a ver en base al cumplimiento de esta oración o a la respuesta de esta oración en Romanos 8, 28 y 39, que Dios no se olvidó de este clamor de los hijos de Coré y de ese remanente que a pesar de sus errores, de sus pecados, regresó al pacto y le dijo, Señor, ayúdanos, estamos desesperados, ayúdanos. Y dice ahí en el versículo 23, despierta, ¿por qué duermes, Señor?
despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos, rescátanos por causa de tu misericordia. Y fíjense, aquí se muestra que ellos no están pidiendo algo basado en su justicia, en que ellos nunca hubiesen pecado, sino toda esta intercesión, toda esta oración de los hijos de Coré es basada en, ellos están confiando en la misericordia de Dios. Ellos en el último versículo piden rescate, piden que se pague una liberación, un rescate de ellos por causa de tu misericordia. Misericordia, el atributo divino de no pagarnos de acuerdo a nuestros pecados. Así que, bueno, pues ellos aquí están reconociendo, bueno, pues si se tratara de nuestros pecados, pues ya nos hubieses exterminado a todos, pero redímenos por causa de tu misericordia. Pregunta, ¿Dios contestó esta oración? Bueno, el apóstol Pablo nos confirma que Dios contestó esta oración. En Romanos capítulo 8, 28 al 39 vamos a leer la primera respuesta, la primera de dos respuestas. La primera respuesta a este salmo está en Romanos 8, 28 al 39, esta es la primera, y dice así, vamos a comenzar a leer a partir del versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es una promesa contundente, esta promesa es nuestra esperanza para toda esta oración del Salmo 44, esta oración de desesperación, esta oración ante la adversidad. Bueno, este versículo nos confirma que toda esa dispersión, toda esa conquista cruel de los asirios, donde llevaron a las 10 tribus de Israel a las naciones y las dispersaron y fueron tan crueles para llevarlos a todas partes, aún eso que parecía inexplicable, parecía que Dios se había olvidado, bueno, pues nos recuerda ese famoso póster que anda por ahí de las huellas de alguien que va haciendo una reflexión y le va diciendo a Dios, Señor, al ver mi vida, como esa caminata en la playa, dice, yo veo que tú estás caminando a mi lado, se ven las 4 huellas de los pies, como si Yeshua, como si el Salvador fuera al lado del que va caminando, y dice, pues yo veo que siempre fuiste ahí, siempre estuviste a mi lado, pero en tiempos de adversidad, ¿por qué es que nada más veo 2 huellas? ¿Dónde estabas en esos tiempos de adversidad? Y bueno, pues esa frase linda de ese póster que dice, bueno, pues esas huellas que ves no son las tuyas, sino las mías, porque yo te llevaba cargando. Bueno, es exactamente lo que vamos a ver aquí en Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El pueblo de Israel, aún en esos tiempos de adversidad, de exilio, de dispersión, ellos, por ser el pueblo llamado, aún en esas circunstancias, Dios estaba actuando. Dios tenía un propósito. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que todo este tema de la predestinación tiene que ver con la elección del pueblo de Israel. Dios eligió al pueblo de Israel porque se complació en ellos, ya lo leímos ahí en el Salmo 44, se complació en ellos, por eso los eligió, y tiene un propósito, tiene una obra que Él va a completar
y aún sus fallas, aún sus desobediencias, Él las va a transformar para bien. Y aquí está diciendo eso: a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y justamente cita este texto aquí del Salmo 44. Aquí está ese texto. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué está manifestando el apóstol Pablo al citar un texto del Salmo 44 que claramente habla del pueblo de Israel? ¿Y por qué el apóstol Pablo utiliza esa cita del Salmo 44 y se la aplica aquí a los romanos? ¿Por qué? Pues simplemente porque Pablo sabía que estos romanos, estos creyentes en Roma, eran descendientes biológicos de estos israelitas que fueron dispersados en las naciones. En el versículo 11 del Salmo 44 dice: nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Así que Pablo conecta este texto y el versículo 22 lo conecta con Romanos, con su carta a los romanos. En otras palabras, los romanos para Pablo son los dispersos de Israel que fueron llevados por los asirios y pues ya llegaron hasta Roma, ya fueron vendidos y vendidos y revendidos. Toda la descendencia de las 10 tribus fueron revendidas en todos los mercados de esclavos y ya para estas alturas del Imperio Romano pues ya están siendo esclavos ahí en Roma. Muchos de estos a los que Pablo les escribe en Roma eran esclavos, era gente pues que aquí habían entendido acerca de Jesucristo, acerca de Yeshua, acerca del buen pastor de Israel, y habían venido a refugiarse en la fe del Mesías prometido al pueblo de Israel. Así que estos romanos pues están siendo instruidos de que ellos habían sido predestinados, los romanos habían sido predestinados. ¿Cómo es que habían sido predestinados como la nación santa, como hijos de Dios? Bueno, pues porque está conectado con el Salmo 44 que nos está hablando de la descendencia de Jacob, que sería también un conjunto de naciones. Así que aquí queda clarísimo que en tiempos del apóstol Pablo están regresando las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que toda esta dispersión en la época de los hijos de Coré, en la época de los asirios, alrededor del año 722 antes de Cristo, ya aquí en tiempos del apóstol Pablo, pues al venir al Mesías, al venir al Salvador, al ser rescatados por la misericordia de Dios a través del Salvador, pues entonces pues están teniendo la confianza de la restauración de Israel, de la vida eterna, y que Dios tuvo un plan perfecto. Y por eso dice, verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. Así que, ahora sí, ya tenemos ahí la respuesta al Salmo 44. Esta es la primera respuesta al Salmo 44. Alrededor de 750 años después de que se escribió este Salmo, vino la respuesta. Todas estas ovejas del matadero que se le llevaron los asirios, bueno, sus descendientes,
pues ya están ahí en Roma y ya están viniendo a la fe en el Mesías, en aquel que dio su vida por ellos, para unirles una vez más, para levantar el tabernáculo caído de David y cumplir ahora sí ya todas las promesas que le había dado a Abraham, Isaac, Jacob. Y bueno, pues con esto podemos ver que se cumplió la petición, Dios respondió. Esta es la primera respuesta, y la segunda respuesta la tendremos en el siguiente salmo, el Salmo 45. No se pierdan el siguiente Salmo 45, que ahí tendremos la segunda respuesta a esta reflexión, esta petición de oración del Salmo 44. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia. Padre, gracias porque efectivamente todas las cosas obran para bien a los que te aman, Señor. Y este remanente que clamó, estos hijos de Coré, que clamaron, que te pidieron por redención, por rescate, Señor, tú escuchaste su oración y quizás, o no quizás, más bien, ellos no vieron la respuesta. Ellos perecieron quizás tristes, angustiados, pero confiando en que tú les ibas a liberar, Señor, a tu pueblo. Y Padre, tú cumpliste tu promesa dada a Jacob de que sería padre de multitud de naciones. Y ya en tiempos del apóstol Pablo, alrededor de 750 años después, ya tus ovejas están dispersas en el Imperio Romano, y Señor, ahí ya les comienzas a rescatar, a liberar a través del perdón de sus pecados en su Salvador, en el Hijo de David, Yeshua, el que habría de juntar a todas las ovejas. Muchas gracias por ello, Señor, gracias por esta confianza que nos das, y te ruego que nos des esa segunda respuesta maravillosa en el siguiente salmo, el Salmo 45. Bendito sea tu nombre, Padre, por los méritos del Hijo de David que nos rescató, por los méritos de Yeshua. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Quiero respirar.
desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Comprender un amor tan sufrido, mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.